Buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy Manuel Medrano, responsable de proyectos en sostenibilidad y regeneración urbana para Life City Life. Hoy volvemos a tener un invitado muy especial y por ello quiero empezar de una forma nueva, preguntándome, ¿cómo podemos entender la realidad de nuestra ciudad para intervenir o decidir mejor? No cabe duda de que nuestras urbes son un hervidero de retos, que si la presión demográfica, la degradación ambiental o la creciente desigualdad. En Life City Life sabemos que para enfrentar esa complejidad, la transferencia de conocimientos es fundamental. Se trata de entender mejor para actuar mejor. Por tanto, quizás es más importante hacernos preguntas que lograr respuestas. Y para darnos claves sobre esto, hoy nos acompaña Gustavo Romanillos. Gustavo es un perfil único, una especie de traductor entre el mundo de la arquitectura, los datos y el territorio. Como arquitecto urbanista y doctor en geografía, su especialidad es hacer visibles las dinámicas urbanas que a menudo no vemos, usando análisis espacial y nuevas tecnologías. Es precisamente esa capacidad la que lo ha llevado a coordinar un máster de ciudades inteligentes de la Universidad Complutense, a ser investigador visitante en Harvard y asesorar organismos como Naciones Unidas o el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy nos trae la masterclass titulada Innovación Tecnológica y Ciencia Ciudadana. En otras palabras, nos mostrará cómo la tecnología, el conocimiento de la gente puede unirnos para transformar nuestras ciudades. Gustavo, es un lujo tenerte aquí cuando quieras. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todo el equipo de Live City Live. Para mí es un orgullo el poder participar de esta iniciativa que me parece extraordinariamente interesante y espero contribuir con un granito de arena a todo el conocimiento que estáis compartiendo y, bueno, pues abierto al diálogo después con todos vosotros sobre las experiencias que voy a compartir y sobre las cuestiones que podáis tener, sobre las que conversar y demás. Voy a compartir con vosotros la presentación que voy a tener y que, como Manuel ha dicho, pues se titula Innovación tecnológica y ciencia ciudadana al servicio de la sostenibilidad y la regeneración urbana. Mi objetivo es compartir con ustedes distintos proyectos. A través de estos proyectos creo que se pueden quizá ver potenciales ideas de aplicación en otras ciudades, en otras realidades para todos vosotros y esa es un poco la intención. No es tanto compartir lo que yo he hecho, que puede quedar lejos del campo de interés de muchos, sino que a través de los proyectos que he realizado pues cada uno de vosotros pueda imaginar potenciales aplicaciones y soluciones para sus ciudades o sus territorios. Bueno, yo voy a comenzar hablando sobre algunos proyectos que tienen que ver con la ciencia ciudadana y para ello voy a comenzar por dar algo de contexto en este sentido. ¿Cuál es el contexto? Nosotros, en general, entendemos que las nuevas fuentes de datos geolocalizados son muy útiles para la ciudad, para el análisis del territorio, pero a la vez nosotros estamos en un contexto, vivimos inmersos en un contexto en el que tenemos la sensación de que se nos vigila, de que nos observan, de que nos manipulan, de que nos controlan, de que nos clasifican a partir de estas fuentes de datos o a partir de los datos que nosotros mismos producimos. Es por eso que nosotros tenemos esta sensación continua de que los datos que generamos de alguna manera pueden afectar a nuestra intimidad y es por eso también que son necesarias muchas leyes, como la Ley de Protección de Datos Personales, que en este caso en España nos ampara y que también pues se incluye, digamos, o se aloja en un marco legislativo europeo sobre protección de datos personales. Pero todo este contexto, de alguna vez, también puede mermar nuestra voluntad para compartir datos. Entonces, lo que quiero compartir ahora aquí con vosotros es que los datos que generamos también pueden potencialmente ser de enorme utilidad social. Explorar cuestiones, nos pueden permitir explorar cuestiones que de otra manera no se pueden explorar. Desde luego, como ahora veremos, no a partir ni siquiera de los datos que podemos generar a partir de distintas aplicaciones. Pueden suponer un enorme ahorro de dinero,
pueden también favorecer una mayor implicación de los ciudadanos, etcétera. De modo que yo siento que también podemos y debemos promover la concienciación y hacer cierta pedagogía sobre la utilidad del trabajo que se realiza con los datos. Esto está directamente vinculado con lo que quiero compartir con vosotros, que tiene que ver con la ciencia ciudadana. ¿Qué es la ciencia ciudadana? La ciencia ciudadana puede entenderse como una forma de investigación científica en la que personas que no tienen por qué pertenecer al ámbito científico, pueden no ser profesionales o expertas, es decir, hablamos de la ciudadanía al completo, que estas personas puedan participar activamente en las diferentes etapas del proceso científico. Y como indico aquí, puede incluir la observación, la recopilación de datos, pero no solo eso, no hablamos de una participación solo centrada en la recopilación de los datos, sino que se puede extender esta participación hasta el análisis, la interpretación de los resultados, la rendición de cuentas también cuando hablamos de proyectos y la formulación de preguntas científicas. Las características de la ciencia ciudadana en este sentido tienen que ver con que es participativa, involucra a muchas personas fuera del ámbito científico, profesional o académico, es colaborativa, suele estar coordinada por alguien, pero implica siempre la colaboración de redes, de ciudadanos, de asociaciones normalmente, y también es educativa y democratizadora, es decir, va a promover también que los ciudadanos aprendan y no solo se impliquen en los procesos, sino que se aumente también la concienciación sobre muchos temas. Por esto, también ahora mismo hay muchas iniciativas que tratan de promover la ciencia ciudadana. Por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea hay incluso un portal que os dejo aquí en el cual pues, se pueden subir y se pueden compartir muchos proyectos. Aquí tenéis muchísimos de ellos y si alguno de vosotros está interesado en este tema, pues va a encontrar muchísimos proyectos de aplicación que pueden ser de interés en sus distintas ciudades. Yo en mi caso en particular os voy a hablar de algunos proyectos en los que he trabajado directamente a lo largo de estos últimos años, con el ánimo también de ver todas las ventajas que he comentado hasta ahora. Bueno, en este sentido, paso a esta diapositiva. Es importante también pensar en cómo vamos a conseguir implicar a los ciudadanos. Y yo solo voy a incluir aquí algunas cuestiones que para mí han sido centrales en mis proyectos. En primer lugar, tratar de entender que los ciudadanos pueden implicarse cuando ellos comprenden cuál es el porqué de una iniciativa, cuál es el fin, cuál es el objetivo último, el sentido que tiene una iniciativa que les incluye o para la cual se les reclama. Para mí, esto es lo que hace que sientan suya la iniciativa y que se convierta de esta manera en un proyecto de todos. Esto también tiene que ver con lo que Simon Sinek, que es un divulgador y un gran orador, ha llamado The Golden Circle, ¿no? Cómo deberíamos empezar por comunicar a la ciudadanía, primero el porqué de lo que estamos haciendo, luego el cómo lo estamos desarrollando y finalmente el qué. Y normalmente las personas proceden en sentido contrario, proceden a explicar siempre el qué, luego cómo y ni siquiera siempre se habla del fin último de las iniciativas que se promueven. Pensad simplemente cuántas veces a vosotros os puede llegar un correo electrónico en el cual se os solicita que participéis en una encuesta y esta encuesta muchas veces tampoco os deja claro cuál es el objetivo último. Se expone que van a realizar una serie de preguntas, etcétera, pero no se entiende cuál es el contexto para el cual, digamos, se nos reclama. Por un lado, nosotros tenemos que hacer un cambio de paradigma en ese sentido, es decir, tenemos que pensar que podemos ofrecer a través de datos abiertos, de servicios digitales, de aplicaciones digitales, un servicio a la ciudadanía y nosotros tenemos que pensar también que nosotros podemos solicitar a la ciudadanía una participación a través de consultas, de encuestas, de iniciativas para la captura de datos. Pero sobre todo lo que creo que es importante entender es que esto debería producirse siempre y constantemente con cierta bidireccionalidad, es decir, promover iniciativas en las cuales nosotros le demos un servicio al ciudadano y el ciudadano también esté en disposición de darnos algo a cambio,
su retroalimentación, sus datos, su opinión, etcétera, ¿no? Y no promover iniciativas que funcionan en un sentido u en otro. Y este es el tipo de proyectos que voy a tratar de compartir ahora con vosotros. Algunos de ellos van como en orden cronológico, algunos ponen el foco en alguna de las fases, digamos, de los proyectos de investigación. Por ejemplo, este sobre todo pone el foco en la captura de datos y otros, como veremos más adelante, tienen mayor recorrido. Este primero tiene que ver con un proyecto que yo realicé en Nicaragua, en la ciudad de León, con una iniciativa que yo llamé León Emergente, que a su vez se cristalizaba en una página web, y esta página web lo que trató de promover fue realmente un proyecto de participación ciudadana que permitiese generar un gran atlas, el gran atlas de León Emergente. Y se trataba de un atlas digital, dinámico y colaborativo para la ciudad de León. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, cuando yo llego a esta ciudad de León en Nicaragua, me encuentro con que existen muy pocos datos geolocalizados sobre la población, en muchos sentidos. Yo, en principio, tenía un proyecto para hacer una investigación sobre economía informal, esencialmente, y enseguida sentí que lo más interesante sería ampliar digamos, scope del proyecto para tratar de generar una iniciativa de captura de datos ciudadana. Y así fue como procedimos con este gran atlas, que como atlas, pues, está compuesto por una serie de mapas, todos ellos participativos y colaborativos, y estos mapas temáticos permitían a toda la ciudadanía realizar una aportación a los conjuntos de datos de manera temática. Teníamos algunos datos que tenían que ver con comercio, con economía ambulante, con movilidad ciclista, etcétera, y a través de cada uno de estos mapas ellos podían acceder, como ahora veremos, a una aplicación que permitía capturar sus datos. Pero por otro lado, entendimos que esta iniciativa tenía que hacerse con la implicación de toda la comunidad de la ciudad, especialmente como había un foco muy importante en el sector, digamos, de economía emergente, pues en la actividad económica emergente y también informal de la ciudad. Y por eso este mismo proyecto generó una página que llamamos Comunidad, en la cual empezamos también a incluir a distintas personas, distintos colectivos, a distintas empresas que a través de entrevistas, etcétera, iban contribuyendo a la web. Y ellos mismos empezaban a promover, digamos, la participación de otros compañeros, de otros amigos, etcétera, y a generar un tejido de confianza. Es decir, ellos empezaron a conocer cuál era el sentido de la aplicación y empezaron a tener confianza en nosotros como investigadores. ¿De acuerdo? Aquí hay personas que tenían algunos negocios y otras personas, como podéis ver aquí, que eran sencillamente vendedores ambulantes que al tratarse de economía informal, no estaban realmente registrados en las bases del ayuntamiento. Al no alojarse, digamos, en una estructura física que fuese estable o constante, un edificio o una infraestructura fija, no aparecían. Y sin embargo, vosotros sabéis mejor que yo en muchos casos cómo no se puede entender la economía de muchas ciudades sin la economía informal y sin ese tejido comercial que aparece y desaparece cada día en una ciudad y que supone además una infraestructura absolutamente necesaria. Entonces, tuvimos también un foco muy grande en esta economía informal. Promovimos la participación de la gente a través de un mapa muy sencillo que les permitía poner un punto en el espacio e indicar, por ejemplo, en este caso, pues dónde estaba ubicada una academia de inglés, su página web, su teléfono, su horario, etcétera. Muchos podréis pensar, bueno, pues es información que hoy en día se puede encontrar en un Google Maps, ¿no? Bueno, pues en este caso no estaba disponible y nosotros lo hicimos de tal manera que incluso luego esta información se pudiese compartir también en OpenStreetMap o otros mapas participativos abiertos. Hicimos un mapa de la huella ciclista de León, que luego contaré también más en detalle, donde empezaban a meter algunas de sus rutas para tratar de identificar por qué zona se movía la gente en bicicleta, y a la hora de meterlas pues podían indicar el género, la edad o el motivo del viaje de las personas. Pudimos también identificar cuáles eran los lugares del león nocturno, de la actividad nocturna, que allí la actividad nocturna pues es muy relevante, teatros, karaoke, restaurantes y demás, la propia economía ambulante con un story map que nos permitía identificar detrás de cada uno de estos puntos la persona que estaba detrás. Es decir,
que humanizábamos también la economía informal, los puntos tenían siempre alguien detrás a través de estos story maps. Hicimos un mapa también del turismo emergente, a través del cual se podía hacer un recorrido por todo Nicaragua, un mapa que también fue embebido luego en distintas agencias de turismo, etcétera. Esto y simplemente porque he visto que algunos de los asistentes también eran de Guatemala. Yo he trabajado a partir del proyecto anterior en Guatemala con un proyecto que promovió la Municipalidad de Guatemala y el programa, el PNUD, el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, que tras conocer el proyecto que yo había desarrollado en Nicaragua, quiso desarrollar algo mucho más ambicioso y salió un concurso, una licitación, de la cual pues finalmente yo fui el que llevó a cabo el proyecto y fue un proyecto muy interesante en el cual también se incluyeron algunas iniciativas de participación ciudadana. Tuve la suerte de trabajar con toda la municipalidad y con el alcalde en ese momento y durante más de un año pudimos promover una plataforma con multitud de mapas participativos y colaborativos, temáticos y demás, como podéis ver aquí de manera también muy sencilla. Bueno, hicimos también un espacio de intranet con distintos dashboards y páginas que eran solo abiertas a los propios técnicos para que también fuera posible que las personas que están a cargo de la toma de decisiones políticas pues tuviesen sus propios mapas y herramientas de control a partir de la información que se había producido. El siguiente proyecto que os voy a contar, perdonad que voy a beber, es el de la huella ciclista de Madrid. Es un proyecto que supuso el centro, digamos, de mi tesis doctoral y es un proyecto en el cual la ciencia ciudadana tuvo un recorrido bastante mayor, como ahora veréis. Es un proyecto que surge de la ausencia de datos, es decir, yo comienzo a estudiar la movilidad ciclista en Madrid con un interés muy grande en tratar de estudiarla a nivel espacial. Antes, en su presentación, Manuel Medrano había dicho que trataba de hacer visible lo invisible a través de mis trabajos. Bueno, de alguna manera este es un proyecto que sí que trabaja en esa línea, porque la movilidad ciclista en Madrid es una movilidad que aún tiene que crecer mucho, es una movilidad pobre y está poco visibilizada. Cuando yo empiezo a trabajar sobre ella, tenemos prácticamente solo algunos datos de encuestas, algunos aforos, manuales o automáticos en lugares muy puntuales de la ciudad y en momentos muy determinados del año. Y yo decido lanzar de nuevo una iniciativa de ciencia ciudadana, sin saber yo realmente entonces lo que era la ciencia ciudadana. Yo lo que decido lanzar en su día fue una iniciativa de participación ciudadana, de nuevo cristalizada en una plataforma que es la que podéis ver aquí y a través de esta plataforma yo lancé una iniciativa que llegó a este resultado, que es el de la huella ciclista de la ciudad de Madrid. Lo que veis aquí es un mapa en el que se representan las distintas rutas de voluntarios ciclistas a nivel del área metropolitana de la ciudad de Madrid. Y cada color tiene que ver con el motivo del viaje. Las rutas que se ven, por ejemplo, en verde tienen que ver con el ocio y se dibuja un poquito el anillo verde de la ciudad o se ve muy bien el flujo ciclista a lo largo del parque urbano de Madrid Río o de la Casa de Campo, que es otro parque urbano. El amarillo tiene que ver con los viajes de estudios, el naranja con los viajes de trabajo, etcétera. ¿En qué consistió esta iniciativa? Bueno, pues consistió en lanzar una gran llamada a la comunidad ciclista de la ciudad para que se descargasen una aplicación gratuita y a través de esa aplicación pudiesen registrar sus rutas. Y estas rutas alimentaban un mapa colaborativo en tiempo real que permitía ilustrar esa gran huella ciclista colectiva, digamos, como en tiempo real. La aplicación era una aplicación como muchas otras que te permite registrar tus rutas, caracteriza las rutas, etcétera, pero lo interesante era que se podía generar una comunidad y entre todos podíamos ver el número de rutas que se habían subido cada día de la semana, etcétera. Aquí tenéis un pequeño vídeo que, por ejemplo, resume esta iniciativa. Esta iniciativa también me gusta recordar de vez en cuando la cuento. Se hizo con muy pocos recursos. De hecho, no había apenas recursos económicos para lanzarla y se pudo hacer simplemente por la implicación de la comunidad ciclista. La iniciativa permitía que voluntarios ciclistas como este que está recorriendo la Gran Vía en Madrid
pudiesen subir sus rutas a un mapa online en el cual se iban cargando las rutas de otros voluntarios ciclistas, como veis aquí. Y esto permitía que en tiempo real pudiese uno ver no solo su contribución, sino la contribución de otros muchos compañeros que en tiempo real iban haciendo crecer y crecer esta huella. A su vez se podía ver el progreso personal y colectivo, lo cual animaba todavía más a la participación. Bueno, os lo dejo ahí, que era el mapa. O sea, paso al mapa. El vídeo que habéis visto anterior era un pequeño vídeo que llamaba también a la comunidad a participar y era un vídeo promocional de la iniciativa, para la cual el presupuesto fue de 0 euros. Realmente esto fue un proyecto eh, que se promovió desde la universidad y que tuvo el apoyo luego de distintas asociaciones ciclistas y permitió que eso pues saliera adelante. Este es uno de los resultados del mapa. Son dos mapas que pertenecen a una publicación académica que se hizo a partir de este trabajo y me gustan porque de alguna manera representan la huella ciclista de Madrid a dos escalas distintas, a la escala que vimos anteriormente, metropolitana, que permite identificar muy bien cuál es el alcance de la huella ciclista, donde hay una mayor densidad a nivel metropolitano, pero también el mapa de la izquierda muestra cómo este tipo de trabajos nos permite ilustrar claramente el flujo ciclista en, a escala, digamos, de calle de la ciudad, identificar cuáles son las arterias principales de la ciudad en términos de flujo ciclista, rompiendo con mucho del conocimiento preestablecido que había entonces. Por ejemplo, había muchas personas que pensaban que los ciclistas no irían por las calles donde había mucho tráfico rodado, cuando podéis ver aquí, quienes conozcáis Madrid, por ejemplo, la calle Alcalá, que tiene muchísimo tráfico ciclista y también tiene muchísimo tráfico rodado y no solo permitió el análisis, digamos, espacial de la movilidad ciclista, sino también nos permitió hacer un análisis de las rutas en función del motivo del viaje, cuántas rutas hacían, cuál era la longitud media, cuál era la velocidad media de los ciclistas, que variaba también en función del motivo del viaje, y caracterizar todo esto. Se pudo caracterizar también a la comunidad ciclista, que luego creció mucho más. Esto es algo parcial, llegamos a más de 60.000 kilómetros de rutas, pero pudimos tener una gran participación de ciclistas que utilizaban la bicicleta para ir al trabajo y no por ocio o deporte. Y también pudimos detectar una gran diferencia de género que luego pudimos comprobar que era no una, digamos, muestra sesgada de esta iniciativa, sino que se correspondía bien con el desequilibrio de género que tiene la movilidad ciclista en nuestra ciudad. Esto tuvo cierto recorrido y tras esta iniciativa nos propusimos ampliar esa huella ciclista a la participación del colectivo de bicimensajeros. Y esto se hizo un poquito antes del boom que ha habido más reciente digamos, del delivery, pero conseguimos que participasen 4 compañías que utilizaban 3 tipos de bicicletas, como veis aquí, las bicicletas normales, las bullet cargo, que son las que veis en el centro, también triciclos de más carga, y esto nos permitió contactar con distintas asociaciones o con distintas empresas que trabajaban con la bicicleta para su reparto y completar la huella con otra huella, que era la de los bicimensajeros, digamos, en Madrid, y que también tenía ciertas características que la diferenciaban de la movilidad ciclista convencional y normal. Por ejemplo, en cuanto al uso todavía más prioritario de las vías principales, la mayor velocidad, pudimos analizar las velocidades según el tipo de bicicleta que hemos visto anteriormente y, por supuesto, si era eléctrica o no, etcétera. Y luego ya, por último, lo extendimos también a la bicicleta pública de Madrid. Aquí también me detengo un momento para enseñaros algo que tiene que ver con esa parte que os decía antes de contribución a la ciudadanía. Es decir, esta iniciativa es una iniciativa de participación ciudadana, captura datos de los ciudadanos, pero en tiempo real trata de devolverles algo. Entonces, nosotros no reclamamos solo la participación a través de una aplicación.
todos los ciudadanos, todos los ciclistas podían venir a la página web y a través de la página podían ver todos los resultados de nuestra investigación. Podían ver los mapas, podían ver cómo crecían, digamos, los mapas, podían ver los vídeos que producíamos, podían acceder a los artículos académicos o de prensa y de divulgación que íbamos produciendo, podían llegar al blog y ver cómo incluso celebrábamos el progreso de la huella ciclista, etcétera. Es decir, entendíamos que era necesario que la plataforma estableciese un diálogo abierto y continuo con la ciudadanía, porque además nosotros no teníamos otra manera, digamos, de motivar a los ciudadanos a participar, sino que hacerles, digamos, como muy conscientes de lo que estábamos haciendo y de que esto que estábamos haciendo les podía beneficiar de alguna u otra manera también después. Es decir, que, por ejemplo, los ciclistas podían saber que participando aquí se iban a poder identificar mejor sus necesidades ciclistas y se podrían planificar mejor también las infraestructuras ciclistas, ¿no? Más mapas, más vídeos que compartimos con ellos. Y como os decía, finalmente, no os lo he contado al principio, pero la verdad que fue un proyecto que empezó pues muy lentamente, costó mucho implicar a los ciclistas en la participación, pero una vez que, digamos, la iniciativa tenía cierta inercia, se interesaron los bicimensajeros en participar, pero también el propio ayuntamiento se interesó en nuestros estudios y nos concedió una gran muestra que luego incluso se amplió para monitorizar y analizar toda la movilidad ciclista del sistema de bicicleta pública. Entonces pasamos a analizar miles de viajes ciclistas del sistema que en Madrid se llama Bicimad, de manera que aquí en el mapa de la izquierda podéis ver una representación de todos los tracks GPS del sistema durante un mes, eh, con la representación también de las bases ciclistas, con estos puntos amarillos, y en el mapa de la derecha un procesado que nosotros hicimos para poder llevar esta información, que en sí mismo dice poco, a nivel de red urbana, de tal manera que nosotros en el mapa de la derecha podemos visualizar cuántas rutas ciclistas hay por cada tramo de calle, por cada arco de red, digamos, ¿no? En amarillo podéis ver los tramos de calle que tienen una mayor intensidad de flujo ciclista diario y en azul los que tienen una menor. Y lo más interesante es que esto lo pudimos hacer de manera continua. Este mapa lo podíamos tener para los días entre semana, para los días de fin de semana, para el periodo de vacaciones, para la mañana, para la tarde o para la noche. Es decir, volviendo un poco a lo que os contaba al principio, yo cuando comienzo mi tesis doctoral apenas hay algunos conteos específicos en algunos puntos de la ciudad y cuando acabo la tesis somos capaces de estimar cuál es el flujo diario en cada tramo de red y cuál es el flujo en distintos momentos del día. Estudiamos esto a partir de un proceso que se llamaba, bueno, un algoritmo que permitía hacer este map matching para llevar los tracks originales, que son los que tenéis aquí en amarillo, que tienen, como sabéis, cierto ruido, para llevarlo a la red, que sería la que tenéis aquí en naranja o rojo, y este matching, digamos, nos permitía a nosotros empezar a estudiar la movilidad ciclista con relación a algunas propiedades de la propia red. Este es, por ejemplo, otro mapa que representa la movilidad ciclista entre semana a la izquierda y la diferencia con respecto al fin de semana a la derecha, donde se puede ver un incremento en la movilidad ciclista en amarillo en toda la zona de Madrid-Río, del parque o de la casa de campo, y una caída en el uso de la bicicleta, por ejemplo, en algunas zonas centrales de oficinas que están representadas en azul. Un poquito más ampliado esto, que también nos permitía, por ejemplo, representar no solo el flujo ciclista en las calles a partir de este mapa viario, sino también la relación con el uso de las distintas bases ciclistas, el número de llegadas y de salidas de viajes ciclistas en cada una de las bases. También pudimos estudiar cuál era el papel de la movilidad ciclista en cuanto a accesibilidad, es decir, ahora se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos, de la ciudad de proximidad. Nosotros queríamos saber cuál era el papel, digamos, de la bicicleta en todo esto y cuánto nos permitía ampliar la accesibilidad. Entonces, con un pequeño ejercicio, por ejemplo, desde el centro de Madrid, aquí hacíamos las isocronas para ver
cuál era la ciudad que nosotros podíamos cubrir en 25 minutos caminando y con la red de bases ciclistas pública, cuál era la cobertura que podíamos tener en este tercer mapa que tenéis arriba a la derecha en la bicicleta pública o en la bicicleta privada, en el mapa 4 en azul, o relacionarlo con el alcance que tendríamos en 25 minutos con el transporte público que tenemos aquí en el centro abajo, o incluso con el vehículo privado que tendríamos finalmente abajo a la derecha. Y esto tuvo también alguna revelación muy interesante porque el mapa que veis anteriormente también podía tener esta lectura, y esta lectura nos dice en el eje de las X, en el horizontal, cuál es el área de la ciudad que podemos cubrir, y en el eje Y vertical tiene que ver con el tiempo, en un tiempo determinado, de tal manera que la movilidad ciclista, que es la que queda representada por esta línea azul, como podéis ver, es la movilidad que más espacio cubre, que más área cubre, hasta llegar a un tiempo de viaje de aproximadamente 20, 21 minutos, en la cual empieza a ser más competitivo el coche. Con lo cual, ¿cuál sería el mensaje? Que nosotros, por ejemplo, conocemos y sabemos que la movilidad ciclista es una movilidad muy sostenible. De hecho, es, después de la movilidad peatonal, la más sostenible. Pero es que también este tipo de trabajo revela que es una movilidad muy competitiva. Es decir, que no hay otra forma de moverse en la ciudad más rápida en hora punta que la propia bicicleta, hasta viajes de 20, 21 minutos, ¿no? Con lo cual también se rompía con algunos tópicos. Era una manera de informar mucho más este tipo de movilidad que hasta este momento pues era muy desconocida. Y en esto que también comentaban en la presentación de hacer visible lo invisible, nosotros quisimos dar un paso más adelante y tratar de representar de manera más dinámica esa movilidad ciclista, y entonces presentamos también un vídeo que permitía visualizar esta movilidad ciclista a lo largo de un día tipo, que es este vídeo que os comparto ahora. En el siguiente vídeo vais a ver la movilidad ciclista en un día tipo entre semana y en un día tipo de fin de semana, con colores distintos. El, el entre semana es la movilidad que tenéis en amarillo. El gráfico de abajo ilustra cuál es el número de rutas que se realiza en cada hora del día. Ahora vais a ver cómo arranca, digamos, la movilidad entre semana de la mañana. Y el mapa de arriba lo que muestra de manera muy dinámica es ese pulso de la ciudad que, como un corazón, va impulsando esta movilidad por las arterias y por las venas de la ciudad a lo largo del día. También es una manera de visualizar toda la movilidad ciclista que hay, incluso en una ciudad en la que aparentemente hay muy poca movilidad ciclista, ¿no? Es algo muy difícil de entender y de ver. Ahora habéis visto que baja el pico eh, y vuelve a subir la movilidad en el pico de la tarde, la movilidad en amarillo del retorno. Esta es la capa de las estaciones ciclistas. Y ahora va a ocurrir algo muy interesante, que incluso aun siendo las 11 de la noche va a desaparecer la imagen satelital de fondo y se sigue distinguiendo la trama urbana, como podéis ver. Bueno, pues este fue también un ejercicio para nosotros muy importante, que trataba de visualizar de una manera dinámica esa movilidad ciclista. Aquí no os entretengo tampoco mucho más, voy a ir para atrás, pero esto sí que tiene que ver con un proyecto de ciencia ciudadana en el cual se trabajó con la ciudadanía y se sigue trabajando, porque ellos pudieron acceder a toda esta información y han podido participar también luego en distintos talleres, y que hemos trabajado también con el propio ayuntamiento cuando hemos analizado su movilidad ciclista. Este proyecto que os enseño aquí ha tenido su continuación en Lima, donde hace 2 años, con un antiguo alumno, lanzamos también una aplicación que se llama Huella Ciclista de Lima, que tuvo
una primera aplicación piloto financiada por una fundación alemana y que, bueno, pues nos permitió generar una serie de dashboard de control a través de los cuales nosotros esperábamos pues, poder visualizar la movilidad ciclista en la ciudad de Lima de acuerdo, por ejemplo, al motivo del viaje, de acuerdo al género, de acuerdo a la bicicleta normal o a la bicicleta eléctrica, etcétera. Y poder visualizar esto, no me entretengo, tenía intención, si tuviese más tiempo, de enseñaros los dashboards de manera más dinámica, pero os podré pasar el enlace para que lo hagáis vosotros si os interesa. Ahora estamos a la espera de poder tener de nuevo financiación en Lima para lanzarlo. Otro ejemplo completamente distinto y que me parece también que es algo muy interesante es cómo nosotros también lanzamos desde la universidad un gran mapa de participación ciudadana para el colectivo LGTBIQ+, desde Madrid, a través de un máster que tiene la Complutense, la Universidad Complutense, en estudios LGTBIQ+, y que a mí en particular me permitió trabajar con una serie de estudiantes algo que encontré muy interesante, que fue cómo hacer entender a personas que trabajan desde las ciencias sociales en el ámbito urbano lo importante del espacio, el tratar de identificar, por ejemplo, en este caso, algunas dinámicas que tienen lugar en el espacio urbano. Y para ello les propuse hacer un ejercicio que tenía que ver con cartografía participativa de nuevo y les propuse tomar los conceptos de Ji-Fu Tuan sobre espacios de topofilia o espacios de topofobia. ¿En qué consistía esto? Consistía en que los propios estudiantes del máster y toda la comunidad ampliada a partir de ellos, es decir, todos los compañeros de la propia comunidad, todos los amigos, todos los familiares, quien quisiera participar de nuestros compañeros, pudiesen participar en un mapa que les permitiese identificar estos dos tipos de espacio. ¿Qué son estos dos tipos de espacio? Esencialmente, los espacios de topofobia son espacios que nosotros asociamos con la exclusión social, con la vulnerabilidad, con el valor simbólico negativo, con posibles agresiones de odio, etcétera. Y los espacios de topofilia son todo lo contrario, son espacios que nosotros asociamos con la socialización, con un sentido de identidad o de pertenencia al lugar, con un valor simbólico positivo, etcétera. Y esto nos permitió lanzar este mapa participativo que en muy pocos días permitió que personas de todo el mundo empezasen, bueno, de todo el mundo, elegimos una serie de ciudades que estaba abierto, pero al final ciudades, sobre todo en España y en América Latina, como podéis ver algunas de ellas aquí a la derecha, pero lo más interesante era el proceso, era cómo a través de este mapa participativo los distintos participantes podían elegir entre un catálogo de espacios relacionados con la topofobia, como podéis ver aquí, espacios de exclusión social, espacios de vulnerabilidad, valor simbólico negativo, en tonos rojos y cómo podían también incluir espacios de topofilia. Aquí no están todos, pero estos espacios de color verde o azul eran espacios de topofilia, espacios esencialmente positivos. Y yo les decía, si vosotros podéis distinguir patrones en los mapas, es decir, que existen, por ejemplo, agrupaciones, lugares en la ciudad donde claramente hay una agrupación de valores o de colores rojos y verdes, o de colores, perdonad, azules y verdes, o de colores rojos y morados, quiere decir que estos puntos no están distribuidos de manera aleatoria o random en el territorio y que probablemente hay una lógica detrás. Esto fue muy interesante, lo hicimos en distintas ciudades, como podéis ver aquí, y en distintas ciudades empezábamos a encontrar esos patrones. El caso de Santiago era muy interesante, como había dos zonas que eran, digamos, de topofilia para la comunidad y como en algunos puentes que conectaban esta zona se producían algunos delitos de odio o había un valor simbólico negativo, etcétera. Es decir, había casuísticas distintas y los estudiantes, tras haber realizado esta captura de datos, trataban de interpretar los resultados y trataban de analizar estos mapas, ¿no? Entonces era un proyecto que hemos continuado en varias ediciones, en 3 ediciones en este máster y que queremos volver a lanzar en distintas ciudades. Este año hablé con algunos compañeros en algunas universidades de México para ver también su posible lanzamiento allí y que nos gustaría,
si alguno de vosotros también estáis interesado, lanzar, porque pensamos que se podría tener una gran cantidad de datos que analizar en este sentido, ¿no? Otro pequeño mapa colaborativo que tiene que ver con la ciencia ciudadana fue el crear una aplicación que permitiese hacer un trabajo sobre caminos escolares, es decir, esas rutas que pueden seguir los niños en su día a día para llegar al colegio. Nosotros hicimos un proyecto piloto eh, que se realizó para el Ayuntamiento de Las Rozas, aquí en Madrid, y fue un proyecto muy interesante, una consultoría que hicimos distintos compañeros que veis aquí, con Mateus Porto, Verónica Martínez, etcétera, y lo hicimos en Las Rozas para que, digamos, los distintos colegios utilizasen una herramienta que nosotros habíamos diseñado que les permitiese conocer cuál era la movilidad hacia sus colegios y tratar de promover una movilidad más sostenible y tratar también de fomentar los caminos escolares, esos recorridos peatonales seguros para que los niños puedan llegar caminando al colegio cada día. Para ello, desde la web del ayuntamiento hicimos también un enlace y mandamos distinta información sobre la iniciativa, y la iniciativa era muy sencilla. La iniciativa les permitía a los distintos niños, dependiendo de la edad, lo hacían solos, lo hacían con sus padres o incluso con los profesores, con una actividad lectiva más dentro de clase, acompañados, porque esto también es importante. Hay muchas herramientas digitales que tienen que promoverse con acompañamiento, y a veces hay que hacer talleres presenciales en los que se enseña a utilizar la herramienta digital. No es siempre una iniciativa, una app que uno lanza y espera que se distribuye y que funcione sola, ¿no? Entonces, a través de esta aplicación, pues los distintos niños o adolescentes o con los padres dibujaban su ruta. Al acabar podían indicar a qué curso pertenecían, a qué colegio iban, si la ruta la habían realizado a pie, en transporte público, en bici, en vehículo privado, etcétera, si tenían autonomía en el trayecto o no, un alias, etcétera. Y no solo eso, sino que también identificaban una serie de lugares agradables o peligrosos en sus trayectos. Y nosotros podíamos ir analizando dónde empezaban a coincidir muchos puntos que eran peligrosos o muchos lugares agradables. Podíamos analizar también la longitud de las rutas, ver a partir de qué distancia muchos niños ya no iban caminando al colegio, sino que empezaban a utilizar el transporte privado, etcétera. Bueno, un proyecto muy interesante que dio datos también de mucho interés para los colegios y también para el ayuntamiento. Paro de nuevo un momentito para beber y prosigo. Ya tenemos algunas preguntas, Gustavo, o sea ¿Sí? que prepárate con agua para el final. Ah, pues estupendo, me alegro. Ahora quería traer también para compartir con vosotros algunos proyectos que tienen su base en nuevas fuentes de datos, pero que no son necesariamente proyectos que tienen que ver con ciencia ciudadana, pero que también son proyectos que de alguna manera pues me ocupan mucho y que creo que pueden tener también mucho interés, ¿no? Sí que forman parte de esas nuevas fuentes de datos y ya veréis cómo, bueno, pues provienen de aplicaciones de telefonía móvil o de las propias redes de telefonía móvil, etcétera. Uno de ellos que hicimos a partir de los datos de Twitter, cuando Twitter era Twitter y tenía, yo creo que un mayor uso y también era mucho más abierto para los investigadores en cuanto a la descarga de datos geolocalizados. Y nosotros hicimos un trabajo que a mí me encantó porque fue un trabajo en conjunto con físicos que trabajan sobre sistemas complejos, con compañeros matemáticos y por supuesto con geógrafos y con urbanistas. Y nosotros tratamos de analizar 53 ciudades globales a partir de los datos de Twitter. Esto se realizó en el contexto de un proyecto europeo y para ello lo que hicimos fue analizar con algunos algoritmos y programas de detección de idioma el contenido de distintos twitters, de distintos tweets, que nos permitían identificar el lenguaje. Es decir, nosotros empezamos a identificar no los tweets a partir del lenguaje con el que se habían dado de alta los usuarios, sino tratando de analizar el lenguaje. Incluso, por ejemplo, nosotros podemos compartir el castellano o el español, pero tratábamos de ser más específicos. Y si un usuario hablaba de coche, pues probablemente era español, o si decía carro,
probablemente era mexicano, etcétera, ¿no? Y de esta manera empezamos a localizar los distintos idiomas en las 53 ciudades. Y no solo hicimos eso, estas son todas las ciudades que analizamos, sino que las analizamos estos tweets en la ciudad a nivel espacial, dónde estaban localizados los distintos idiomas de la ciudad y también cuál era la relación en cada una de las ciudades entre las personas que tuiteaban con un idioma y las que tuiteaban con el resto de los idiomas. Es decir, cuánto se mezclaban las personas, digamos, de los distintos idiomas dentro de cada una de las ciudades. Y esto nos permitió hacer varias cosas. Primero, nos permitió, como veis aquí, identificar cuáles eran, pues, o cuál era el, la cantidad de lenguas que tenían una significancia estadística suficiente en las distintas ciudades, donde podéis ver que destaca mucho Londres o Nueva York, San Francisco, pero también nos permitió algo que era muy novedoso entonces, que era ver hasta qué punto las personas que hablaban varios idiomas, o hasta qué punto las ciudades, perdona, en las que se hablaban muchos idiomas, tenían, digamos, una mayor interacción entre los individuos. Y podíamos tener el caso, como veis aquí, perdonad, más arriba, de ciudades como, a ver si puedo minimizar esto. Ahora, tendríamos el caso, por ejemplo, de Londres, donde como podéis ver hay muchos cuadraditos, es decir, hay una gran cantidad de idiomas que tienen significancia estadística, hay muchas personas hablando distintos y tuteando distintos idiomas, pero a la vez todos los colores están muy oscuros, es decir, esas personas tienen mucha relación entre ellas. Y podéis ver quizá un caso que era bastante distinto aquí en Toronto, donde había muchos idiomas, pero había poca interactuación a nivel espacial, ¿no? Bueno, pues esto fue un primer ejercicio que nos permitió, a través de una nueva fuente de datos, a partir de datos de Twitter, estudiar la segregación espacial de personas que tienen un distinto idioma de manera completamente novedosa, porque hasta ahora, la, o hasta entonces, la segregación espacial se estudiaba casi siempre en base a los datos de censo, que lo que revelan de alguna manera es dónde vive la gente, lo sabéis, ¿no? Que son pues, datos sobre todo residenciales. Y nosotros podíamos ver cómo podía existir en algunos casos ciudades que tuviesen una alta segregación residencial, pero que luego tuviesen cierto dinamismo a lo largo del día que permitiese una mayor interactuación. Bueno, esto lo podéis ver publicado luego en National Geographic, lo cual fue para nosotros también muy sorprendente y muy interesante. Esta investigación, pues bueno, se interesaron por ella desde la revista, la publicamos allí y hay una visualización dinámica que permite ver cuáles son las ciudades más o menos segregadas de acuerdo a estos datos y verlas unas en relación a otras, ¿no? Con relación a este tema, hicimos un análisis dentro de nuestro grupo de investigación TEGIS muy interesante sobre la segregación socioeconómica a nivel espacial en la ciudad de Medellín, en base a datos de telefonía móvil. ¿Y cómo lo hicimos? Esto fue muy interesante porque lo que hicimos fue trabajar sobre un conjunto de datos de telefonía móvil muy amplio que nos permitió muy amplio, prácticamente registros de 5 meses, con más de 2 billones de registros, y que nos permitió ubicar a las personas en sus residencias. Ya sabéis, muchos sabréis, que en la ciudad de Medellín pues, existen estos estratos socioeconómicos que van del 1 al 6. El 6 es el estrato socioeconómico más alto, el de mayor poder adquisitivo, y el 1 el más bajo. Y nosotros a partir de los datos de telefonía móvil pudimos asociar a las personas que pasaban mucho tiempo y que pasaban la noche en un lugar determinado por su dato de telefonía móvil, pudimos asociarles un estrato socioeconómico del 1 al 6. Y lo que pudimos hacer es ver cómo esas personas se movían a lo largo del día. Y pudimos estudiar de manera dinámica esa posible, digamos, segregación o mezcla social a lo largo del día. Y esto nos dio de nuevo una visión muy novedosa. Aquí hay algunos datos, pero los mapas siguientes veréis que lo reflejan mejor, que nos permitía ver cuál era la población, pues en este caso por la noche, en números, digamos, totales, la población por el día, como podéis ver aquí, y luego las diferencias de población, donde había
una diferencia muy grande de población entre el día y la noche, ¿no? Toda la parte del centro. Pero lo más interesante es que nos permitía ver para cada uno de los estratos cuáles serán las diferencias a lo largo del día. Y esto, en este mapa también se resume muy bien, nos permitía ver, por ejemplo, cómo las personas del estrato 1 se distribuían bastante a lo largo del día, se movían mucho por toda la ciudad, o como las personas del estrato 2 también lo hacían, las del estrato 3, pero en cambio, si vamos al estrato número 6, vemos como las personas que en el estrato número 6 por la noche están aquí, ¿veis? Sin embargo, no presentaban una gran diferencia durante el día. Es decir, en resumen, ¿no? Las personas del estrato 6 salían muy poco del estrato 6, se mezclaban muy poco con personas de otros estratos en la ciudad, en comparación, por ejemplo, con el estrato 5, que sí lo hacía, o con estratos menores, que sí que se mezclaban mucho, ocupando otras áreas de la ciudad en la que había una mayor mezcla social. Todo esto se cuantificó y, de nuevo, pues supuso un estudio muy interesante porque complementa mucho la visión que teníamos hasta entonces de la segregación social en base a datos de censo, que prácticamente se restringe a la localización de la población que veíamos aquí a la izquierda, ¿no? Y lo permite hacer de manera dinámica, es decir, a lo largo de la mañana, a distintas horas del día, cuando cae la noche, en periodos de vacaciones. Siempre los datos de Big Data, digamos, de fuentes como la telefonía móvil, nos van a dar no solo una gran resolución temporal, sino mucha estabilidad de datos a lo largo del año y, por tanto, estudios longitudinales que tienen también mucho interés. Bueno, aquí algunas conclusiones, básicamente las que os he enseñado anteriormente, de cómo hay algunos estratos sociales que tienen una mayor exposición durante el día porque se mueven más y cómo hay otros que no. Luego, de manera breve, porque ya quiero acabar, hemos trabajado, y quizás el último proyecto que os comparto, con nuevos datos a la hora de analizar espacios naturales. En España preocupa mucho no solo la ciudad, así que muchos estaréis trabajando en el ámbito urbano, pero también los espacios de ciudades menores, de ciudades medias, de ciudades pequeñas y también del ámbito rural que están experimentando un decrecimiento fuerte. Nosotros hemos querido, a partir de distintas fuentes de datos, también explorar cuál era la movilidad en esas áreas y cuál es el impacto que están teniendo algunos proyectos que trata de promover el Estado en España para reavivar estos territorios rurales. Por ejemplo, la Red de Caminos Naturales de España. En este sentido, el Ministerio nos encargó el año pasado un estudio que nos permitiese, de nuestro grupo de investigación, hacer un análisis de cuál era el uso de la Red de Caminos Naturales en España a partir de nuevas fuentes de datos. Nos dieron completamente libertad, es decir, nosotros hasta ahora hemos hecho encuestas a los distintos promotores de los caminos, pero creemos que existe un gran potencial en las nuevas fuentes de datos y queremos saber qué nos podéis aportar. Y en este sentido, de hecho voy a dejar de compartir, os lo comparto ya directamente online, os comparto ya solo esto y pasamos, para no demorarnos mucho, a las preguntas. A ver. Esto sí que yo creo que merece la pena que lo veamos aquí, de manera online. ¿Podéis verlo todos, el visor? Sí, Sí, ¿verdad? Vale. muy Pues pequeñito, se ve pequeñito, ¿eh? vale, porque era la ventanita quizá. Ah, ahora sí, ahora Ahora completo. sí. Bueno, este mapa que tenéis aquí es un dashboard que presenta aquí en el mapa la red de caminos naturales y a la izquierda una serie de datos sobre esta red de caminos naturales. Lo que quiero que veáis, ya para acabar, es el potencial de las nuevas fuentes de datos. ¿Nosotros qué hicimos? Pues lo que hicimos fue trabajar con fuentes de datos que pensamos que podían dar datos interesantes sobre el uso. Trabajamos, por ejemplo, sobre algunas aplicaciones que permiten a los excursionistas subir sus rutas, como Wikiloc y otras que estamos trabajando ahora, de tal manera que teníamos casi 600.000 rutas sobre el uso
de las rutas de caminos naturales en los caminos que analizamos, que son los verde oscuros. Y fijaros que ya simplemente con eso podíamos tener este gráfico que tenéis a la izquierda, que es un gráfico que nos define, os describe más bien la estacionalidad del uso de los caminos a lo largo del año, es decir, cómo sube el uso hasta primavera en España, los meses de abril y mayo, cómo decae un poquito en verano por el calor, cómo sube hacia el final del verano y en septiembre. Nos permitía también conocer a partir de datos de redes de fotografía tipo Flickr, es decir, cuándo suben los usuarios de estos caminos o los excursionistas, cuándo suben fotos a las redes sociales y a partir de ahí, por ejemplo, podíamos tener una descripción a través de este histograma del número de fotos subidas a lo largo del día y ver cómo en algunas rutas pues se comienza mucho a las 10 de la mañana, cómo muchas acaban a la hora de comer, cómo algunas siguen por la tarde, etcétera. ¿Qué número de rutas se hacían a pie? ¿Qué números se hacían en bicicleta? ¿Qué porcentaje? ¿Cuáles eran los puntos de interés? Etcétera. Y de manera interactiva, es decir, yo me acerco y puedo ver, por ejemplo, vais a ver algo muy interesante. Si me voy a los caminos del norte en España, que son zonas mucho más frescas y más verdes, fijaros cómo el gráfico de uso a lo largo del año presenta una estacionalidad distinta. En verano hay un mayor uso, es decir, hay mucha gente que camina, y sin embargo, si me voy a Andalucía, donde el sol pega bien duro en verano, pues fijaros que la dinámica es muy distinta. Hay una mayor estacionalidad, digamos, un mayor uso en primavera, baja muchísimo en verano y sube de nuevo por la tarde. Incluso el uso también a lo largo del día en el norte es distinto. ¿Por qué? Porque el hecho de que el uso sea en verano permite que haya muchas rutas que se realicen por la tarde, porque tenemos más horas de luz. Por ejemplo, ¿veis? Son cosas que ellos pues nunca habían explorado, ¿no? Y luego ya a nivel más específico fue muy interesante explorar, como vais a ver aquí, de manera más temática, acercarnos a una ruta y ver cuáles eran los orígenes de las rutas, desde qué puntos parten las rutas, que son los puntos rojos, hasta dónde van, que son los puntos azules, cuáles son las fotografías, dónde se aglutinan las fotografías que suben los usuarios y que por tanto pues seguramente tengan una relación con los potenciales puntos de interés, cuáles son también aquí los puntos de interés que las propias personas marcan en las rutas, cuáles son en marrón pequeñito las distintas rutas que hacen los usuarios y que tienen que ver con eso, etcétera. Y ya para acabar, yo podía seleccionar cualquier camino, como podéis ver aquí, y yo podía tener una ficha, como veis aquí, particular sobre ese camino, es decir, qué porcentaje de rutas a pie o en bici tenemos en esta ruta, cómo se distribuyen las rutas a lo largo del año en esta ruta específica, etcétera. Y me puedo venir aquí y exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, no me quiero entretener mucho más, pero nuestra idea, y dejo de compartir aquí, es seguir explorando muchas dinámicas urbanas a través de distintas fuentes de datos. En nuestro grupo de investigación estamos constantemente abiertos a nuevas fuentes de datos que van emergiendo. Hemos trabajado con tarjetas de crédito, estamos trabajando también ahora con otros datos también de movilidad, de agregadores de aplicaciones, etcétera, porque a través de esto, con los puntos de interés de Google, que no os lo he traído aquí, pero que reflejan también cuál es la presencia de población a lo largo del día en determinados establecimientos, y a través de estas nuevas fuentes de datos tratamos siempre de tener una nueva visión de distintas dinámicas urbanas y territoriales. Y con esto he acabado. Muchas gracias, Gustavo. Pues ha generado tu presentación mucho interés porque tenemos varias preguntas que nos han llegado. Mira, cuando presentabas la parte de Ciudad de Guatemala, la experiencia, Catherine Zulay Peraza nos preguntaba si la URL es pública y si lo es, que por favor la compartiéramos. Sí, mira, os compartiré las URLs de los proyectos que siguen activo. El proyecto de la Plataforma de Inteligencia Urbana de Guatemala estuvo activo 3 años y ya no existe. Esto es una pena, pero también os tengo que decir que ya estoy acostumbrado y vosotros también. El mundo digital, para bien y para mal, es muy dinámico. Entonces, hay proyectos que tienen una vida corta en cuanto a las webs activas y demás, pero está registrado, está documentado y yo podría haceros llegar más información.
Muy bien. Luego hay dos preguntas. Bueno, no sé, tenemos gente de la Municipalidad de Guatemala, quizá tengan interés en retomarlo, no lo sé, Gustavo. Ahí les ha quedado el contacto de Gustavo por cualquier cosa. O sea que. Y luego Ana de Viana y Fanny Esther Berigüete. Ana nos consultaba que si se pueden hacer análisis como el de Twitter, pero de Airbnb, o si existen requerimientos específicos que debe tener la red social o la aplicación que se analice. Y en este mismo sentido, hablando de Airbnb, Fanny le respondía, sí, se pueden hacer análisis similares con otras plataformas como Airbnb o Idealista. Que Idealista, para quienes no conozcan, es una plataforma inmobiliaria que existe en España de alquiler y venta de inmuebles, de apartamentos, de casas. Y Fanny Esther dice que, de hecho, en el curso de verano de Big Data geolocalizado de la Universidad Complutense, donde el doctor Romanillos forma parte del equipo docente, vimos un caso práctico utilizando datos de Idealista, de esta plataforma inmobiliaria. Lo importante es que la plataforma proporcione datos accesibles, ya sea vía API o scrapping, y que estos incluyan información geolocalizada, que es clave para este tipo de análisis. Ella ya nos ha dado las respuestas, pero no sé, Gustavo, si nos puedes dar un poquito más de detalles, explicar, porque no sé si todo el mundo conoce este el tema del scrapping y el API. Bueno, lo primero es que me alegro mucho de que haya compañeros y conocidos, alguno vi antes en la lista, y sí, la compañera ha dado una muy buena respuesta. No solo es posible, sino que nosotros mismos hemos trabajado mucho con datos de Airbnb. Para muchos de vosotros incluso será algo muy positivo saber que los tenéis ya descargados en una iniciativa que se llama Inside Airbnb, que descarga de manera además periódica, y tiene un gran histórico, datos de Airbnb de muchísimas ciudades en todo el mundo, y os va a permitir realizar muchos análisis y no se pueden descargar de otra manera. Nosotros hemos trabajado mucho con ese tipo de datos porque nos han permitido explorar el fenómeno del turismo masivo en muchas ciudades, aquí en España y también fuera, y son datos de mucho interés. También datos como Idealista, y de hecho, en este sentido, en la de Web Scraping, nosotros tratamos muchas veces de colaborar con empresas, y en el caso de Idealista, pues sí, tenemos incluso una buena relación con el departamento que se llama Idealista Data. Y en este sentido también, pues es fundamental tratar de promover esa relación, eh, esa colaboración público-privada en lo relativo a los datos. Es decir, hay muchísimos datos que generan empresas con un grandísimo valor para la sociedad, y a la vez, pues el compartirlos con universidad o con las instituciones públicas a ellos mismos les puede traer beneficios, y por supuesto a la propia ciudadanía. Nosotros hemos tenido suerte y muchas veces hemos podido trabajar con este tipo de empresas, y no os negaré que en otros casos pues es más difícil, porque hay muchas empresas que son muy reticentes a compartir los datos por distintos motivos, y algunos de ellos muy legítimos, ¿no? Porque no quieren, en la mayor parte de los casos, que su clientela tenga miedo de que se comprometa, digamos, su anonimato y su intimidad. Entonces, bueno, pues hay empresas más abiertas, otras menos, y yo con mi presentación inicial lo que trataba era también, como os he dicho, de que estos proyectos puedan también hacernos ver y recordarnos en algunos casos, el valor que tiene el que compartamos los datos, que no solo se pueden hacer cosas negativas, ¿no? Por eso comentaba al inicio de me están manipulando, me están controlando, no, que bien utilizados estos datos permiten hacer cosas que son muy positivas para todos. Ujú. Gustavo, precisamente del tema de la protección de datos y la confidencialidad, desde Guatemala, Claudia López nos preguntaba si se han enfrentado retos relativos a estos dos temas, confidencialidad y protección de datos, al implementar plataformas de inteligencia urbana, ciudadana. Lo pregunta porque en contextos como el de muchas ciudades latinoamericanas, recordemos que ya nos habla de Ciudad de Guatemala, cuando se solicita a la ciudadanía que comparta información sensible, por ejemplo, sus rutas diarias, puede generarse desconfianza por temas de seguridad o de privacidad. ¿Cómo se han gestionado estos retos y qué estrategias recomiendan para fortalecer la confianza ciudadana en el uso de estas herramientas? Absolutamente, ese es un factor importantísimo. De hecho, el, el hecho en sí mismo de recoger datos de ciudadanos a veces
no tiene tanto éxito y las muestras son a veces no muy grandes por ese miedo que tienen los ciudadanos a compartir los datos. Sin embargo, son muy valiosas. Es decir, si yo estudio, por ejemplo, la movilidad ciclista, puedo tener los datos de Strava. Strava es una aplicación que muchos de vosotros conoceréis, pero Strava, por su propia política como empresa, lo que me va a dar son datos agregados para proteger el anonimato, es decir, cuál es el volumen ciclista en una calle en el día, pero yo no voy a saber cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál es el motivo del viaje, cuál es la ruta particular exacta y cuándo se ha realizado, ni nada. ¿Tiene mucho valor Strava? Por supuesto, pero también tiene mucho valor iniciativas más pequeñas que permiten acceder a mucho más datos porque existe una relación de mayor confianza, que es la de las personas que se implican en un proyecto de ciencia ciudadana, que ceden un mayor número de datos sabiendo que la persona que lo va a utilizar lo va a hacer para un bien público, un bien académico y que va a respetar esos datos. Nosotros, por ejemplo, cuando publicábamos esos datos, pedíamos el consentimiento de las personas y no publicábamos datos que comprometiesen su eh, anonimato. Un proyecto que no he contado aquí, precisamente por ese miedo a compartir datos y que no compartimos datos porque son sensibles, es un proyecto de movilidad, por ejemplo, en este caso de género, en el cual hemos trazado las rutas que siguen muchas mujeres en su día a día y para ir al trabajo, y estas mujeres identificaban los puntos de inseguridad. Obviamente yo no puedo hacer un mapa participativo en el cual muestre todas las rutas de todas las mujeres porque es información muy sensible. Entonces, ese tipo de mapa funciona de otra manera. Las personas cuando participan en este tipo de proyectos, lo que ven es un lienzo en blanco. No ven un mapa donde hay muchas rutas, sino que ven un lienzo en blanco. Y nosotros si publicamos datos, los publicamos agregados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay que tratar de informar mucho a las personas de cuál es, primero, el alcance de los estudios que se van a hacer, qué información se les solicita, qué información va a ser pública, hay que garantizar que se protege su anonimato y si eso se explica muy bien, habrá muchas personas que participen. La muestra seguirá siendo algo limitada, pero habrá muchas personas que participen en este tipo de proyectos. Y Ujú. luego, por último, solo para acabar, hace falta, como había dicho, lanzar estas iniciativas siempre con algo de trabajo de campo y con el apoyo de asociaciones. Es decir, en el caso de los niños en las rutas escolares, había que hacer que los niños se implicasen, digamos, pues con los padres o con los profesores. Pero ocurre lo mismo con la gente mayor o incluso en el proyecto en el que trabajamos con mujeres. Hay que buscar algunos lugares donde se pueda fomentar esta participación digital, pero si queremos llegar a ciertos colectivos, el trabajo tiene que ir muchas veces más allá de lo meramente digital. Gracias, Gustavo. Y preguntan también qué incentivo o producto de valor tangible e inmediato se puede ofrecer a la ciudadanía para romper la desconfianza inicial y motivarlos a compartir la información por primera vez. Es decir, más allá de quitarse el miedo, cómo impulsar a compartir lo que se le puede decir, esto es lo que va a ganar usted o va a ganar la ciudad. Esa es una pregunta excelente y mirad, como anécdota os diré que cuando yo lancé la huella ciclista de Madrid, muchos de mis compañeros en el entorno, pues había mucha desconfianza, porque yo, como os he dicho, ese proyecto lo comencé con 0 euros. No poco dinero, es decir, yo aprendí a hacer una página web, aprendí a hacer la plataforma, etcétera, porque no tenía yo ni siquiera dinero para desarrollar una aplicación propia, ¿no? No podía ofrecer incentivos, entonces muchas veces me decían, pero bueno, si no puedes sortear algo, es decir, ¿cómo van a participar, no? Cuando muchos compañeros sí que al lanzar encuestas pues sorteaban algún iPad o algún elemento para, digamos, promover, ¿no?, la participación. Por eso he tratado de sintetizar mucho en algunas diapositivas que creo enormemente en que no hay mejor incentivo que el explicar con claridad cuál es el sentido, el objetivo, el valor de una iniciativa. Y que si ese objetivo es útil para la sociedad, las personas que se puedan ver beneficiadas seguramente vayan a participar. Creo, sinceramente, a lo mejor soy un poco ingenuo, que en muchos casos las personas participan realmente porque tienen un interés en ello, no porque vayan a participar en el sorteo de un iPad, pero para eso hay que diseñar la iniciativa de manera que se les reporte algo, pero no porque ellos de manera, o sea, yo confío y sí que confío en la participación altruista de las personas, pero creo que es un altruismo de por el bien común.
no desinteresado. Y está bien que sea así, es decir, las personas tienen que participar interesadamente porque nosotros les hacemos ver cuál es el interés de su participación. Y en ese sentido creo que hay que fomentar plataformas como esta. Es decir, yo ya os digo, participo mucho en encuestas, a mí me llegan muchas encuestas para participar en estudios y las relleno y demás, pero no sé qué se ha hecho con ese tiempo que yo le he dedicado, con esa encuesta, con ese estudio. Y lo que nosotros hemos tratado a través de estos proyectos es que se viese siempre y prácticamente en tiempo real qué es lo que se estaba haciendo con esos datos, con esos estudios, y de esa manera pues hubiese una comunicación bidireccional, es decir, siempre se le está dando algo a cambio. Dicho esto, también trabajamos, ahora lo vamos a hacer, por ejemplo, esperamos con algunas aplicaciones que son promocionadas por ayuntamientos o por instituciones, incluso también por empresas que promueven algunos bonos. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar en un caso con unos datos de Boston para los cuales se promovió la iniciativa dando un bono de 40 euros a gastar en un tema. Bueno, también es peligroso porque cuando tú ofreces un bono, muchas veces también ya promueves un cierto sesgo, ¿no? Tú favoreces que gente a lo mejor más joven, que pueda tener un mayor interés en algo, pues tenga una mayor participación y otros no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo tratamos de promover algo, porque algo que inicialmente es positivo, porque fomenta la participación, ya puede producir un sesgo importante, incluso fatal, para una iniciativa. Por ejemplo, si queremos estudiar la movilidad de un tipo y conocemos un caso que es particular, que el incentivo directamente era pues, un bono para gastarse dinero en un Dunkin' Donuts, claro, estamos como promocionando una iniciativa para la movilidad activa entre un colectivo que a lo mejor no es precisamente el que más interés tiene en un bono de $40 en Dunkin' Donuts. Pero bueno, entonces ese es un tema muy, muy complejo y que yo creo que tiene que ser analizado en cada una de las iniciativas en concreto. Ujú. Gracias por tantos detalles y ejemplos, Gustavo. También nos preguntan que una vez que los ciudadanos colaboran, ¿qué herramientas o metodologías de bajo coste pueden ser cruciales para que un municipio con recursos limitados pueda validar la calidad de los datos y a la vez garantizar la privacidad y el uso ético de esa información? Bueno, afortunadamente ahora mismo nosotros tenemos un amplio espectro de programas y de aplicaciones de open source y de código abierto y completamente libres en distintas fases. Es decir, hay muchas de ellas que nos pueden venir bien para la captura de datos y otras para el análisis de datos y finalmente también otras para la representación de los datos o de los tableros. Entonces, eso también sería algo que se puede estudiar en cada uno de los casos. Yo sí que he trabajado en proyectos de distinto tipo, con software libre, con software propietario, con plataformas, digamos, que han tenido un coste, pero no para la universidad o el ámbito, digamos, académico, pero sí que creo que cada vez es un obstáculo menor. Y luego, como he dicho antes también, en cuanto al alcance de las iniciativas, creo que bien planteadas, esa promoción tampoco tiene por qué ser muy costosa y que se pueden lanzar proyectos muy interesantes con pocos recursos. Bueno, no solo lo creo, sino que es la historia de la mayor parte de los proyectos en los que he trabajado. Y ya para cerrar y hablando también de esos pocos recursos y de la actualización de los datos, ¿no? Preguntan también que pensando a futuro, ¿cómo se diseña un modelo que permita que esa base de datos ciudadana se mantenga actualizada y sea accesible de forma segura para otros actores locales, investigadores, organizaciones no gubernamentales, emprendedores, asegurando que el valor generado regrese a la comunidad de múltiples formas, ¿no? Veíamos algunos proyectos que han quedado ahí, ¿no? Que no se les ha podido dar continuidad. ¿Cómo se puede garantizar esa continuidad? Sí, bueno, ahí yo creo que hay varios factores o dimensiones a tener en cuenta. La primera de ellas es que cuando trabajamos en otros lugares o con otras personas, pues tenemos que trabajar no solo en el desarrollo de algo, sino también en la, entre comillas, capacitación, que no me gusta tampoco mucho el término porque parece que tiene una única dirección, pero sí en el compartir, sí en formar equipos que le puedan dar un seguimiento y que de manera autónoma puedan continuar algo. Yo creo que eso es lo más importante. Y por otro lado,
también pensar que garantizar eso es garantizar la vida más larga de algo. No pasa por la tecnología en sí. Como he dicho antes, la verdad es que la tecnología en sí, para bien o para mal, muchas veces es muy efímera. Me ha pasado también, bueno, desde distintas plataformas o herramientas que al poco tiempo ya pueden no estar funcionando o hay soluciones mejores. Entonces, para poderle dar más recorrido a algunas iniciativas, yo creo que hay que renovarlas y para eso hay que tener un equipo que dé continuidad al mantenimiento, a la promoción y demás. Y esto cuesta mucho. También dicho esto, yo muchas veces, por mi formación como, digamos, investigador y trabajo mucho desde la academia, mi objetivo muchas veces ha sido lanzar iniciativas para tener o para capturar una muestra significativa de datos sobre la que hacer una investigación. No ha sido tanto la monitorización de algo, es decir, esa visión más a largo plazo, que es muy interesante, muchas veces tiene que ir pues de la mano promovida por instituciones que sí que tengan un interés en monitorizar y en no hacer simplemente un estudio, sino en hacer algo más longitudinal a lo largo del tiempo y entonces plantear desde el inicio pues un equipo de trabajo que pueda actualizar todo para que vaya cambiando. Es decir, la iniciativa nunca va a ser igual, irá transformándose porque la tecnología cambia muy rápido, pero si hay un equipo detrás que la vaya actualizando, pues perdurará. Muy bien, Gustavo. Pues yo creo que con esto estamos cerrando. Llevamos hora y cuarto de sesión. Creo que ya no nos queda nada más que agradecerte. Teníamos varias personas diciendo que wow, que cómo puede haber tantos datos y todo lo que se puede hacer y felicitándote por la ponencia. Solo les invitamos a las personas que nos han acompañado hoy a que vean también y compartan esta presentación que mañana la compartiremos en redes sociales, esta grabación. Y nada más, Gustavo, agradecerte de todo corazón la información, todas las experiencias que nos has compartido. Ahí hemos dejado también tu contacto, la información sobre tu experiencia. Cualquier institución que esté interesada, ya saben, Gustavo también tiene un montón de proyectos que seguramente pueden casar con sus intereses. Muchísimas Muy bien. gracias. Muchísimas Pues, gracias a vosotros. pues oye, yo una pequeña, bueno, justo con esto último que decías, que me pareció interesantísimo, ¿no? Dentro del montón de cosas, lo de que viene a cuento con lo de fomentar relaciones público-privadas, ¿no? Que decías, que es clave, ¿no? Para el desarrollo de datos y alargar la vida, ¿no? Me dejó bastante, ¿no? Ese tema de la temporalidad, ¿no? Que es una cuestión muy importante de pensar en el arranque, ¿no? De este tipo de iniciativas que tienen tanto esfuerzo, precisamente pensando en esas circunstancias que son muy reiterativas, de que nos esforzamos mucho y luego se pierde, ¿no? Se pierde ese esfuerzo y eso hay que pensarlo antes de hacer ese esfuerzo, por lo cual es muy valioso. Agradecerte muchísimo, Gustavo, que hayas estado aquí, que hayas compartido ese conocimiento y nada, un fuertísimo abrazo. Muy bien, un abrazo también, Manuel, y un saludo a todos y gracias por dejarme también compartir estas experiencias con vosotros.